reforzadas y los selladores de fosas y fisuras. Los materiales, las resinas reforzadas. ¿Qué vamos, o sea, estos son los objetivos, para qué vamos a estudiar estos materiales? Vamos a ubicarlos a estos materiales como material de restauración y vamos a conocer este material como para poder con criterio clínico seleccionar cuál va a ser el indicado para una restauración. Estos también son objetivos específicos. Bueno, vamos a hablar entonces de las resinas. ¿Qué podemos decir? Estos materiales son, según la naturaleza, o sea, según los átomos que los constituyen, van a ser considerados materiales combinados. ¿Recuerdan lo que vimos en el parcial anterior, en el primer módulo, cuando hablábamos de los materiales, cómo se clasificaban según los átomos que lo constituían? Y vamos a decir entonces que las resinas reforzadas son materiales de naturaleza combinada. ¿Por qué? Porque van a estar constituidos por dos fases, una fase orgánica y un relleno de naturaleza cerámica. Por su apariencia física son considerados, o por sus propiedades ópticas, son considerados materiales estéticos. Por su utilización clínica, en el caso de las resinas reforzadas, son considerados materiales de obturación o de restauración permanente. O sea, son materiales que van a permanecer mucho tiempo en la cavidad bucal. Y en el caso de los selladores de fosas y fisuras, van a ser materiales utilizados para la prevención. Por la forma de inserción, van a ser considerados materiales de inserción plástica, en el caso de las resinas reforzadas y de los selladores. ¿Por qué decimos que son de inserción plástica? Porque van a ser preparados o manipulados fuera de la cavidad bucal en estado plástico, son llevados a la cavidad y en la cavidad van a polimerizar o van a llegar a su endurecimiento. También son considerados de inserción rígida en el caso de las resinas, porque actualmente se utilizan estos materiales para restauraciones de tipo indirecta, o sea, son materiales que también vamos a poder elaborar fuera de la cavidad bucal, algún tipo de incrustación, algún tipo de carilla, algún tipo de restauración que abarque más de una cara, y poder llevarla en estado rígido, o sea, ya el material polimerizado y va a ser adherido por algún tipo de técnica de adhesión, ¿sí? Bien, esta es la estructura, que es algo que se había preguntado en el parcial, cómo estaba constituida en el parcial anterior, cómo era la estructura de un material combinado. Hablábamos de una matriz orgánica, un relleno inorgánico, y unidos estos dos componentes por un agente de enlace, que se denominaba vinilsilano. Acá tenemos otra vez otro gráfico. Acá está lo que les expliqué recién, lo mismo. Estos son los componentes. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la composición en particular de la matriz orgánica, o sea, de la parte orgánica. Este material va a estar compuesto por monómeros de alto peso molecular y monómeros de bajo peso molecular. Con respecto a los monómeros de alto peso molecular, vamos a tener a la molécula Bixma, que es el bifenol A con glicidil metacrilato, es un monómero de alto peso molecular. ¿Por qué recalcamos esto de que es de alto peso molecular? Esto le va a otorgar buenas propiedades mecánicas, el hecho de que sea de alto peso molecular. Pero con respecto a la viscosidad, el material va a ser considerado muy viscoso y va
va a ser muy difícil de manipularlo. Por esa razón, se agregan otros, otros monómeros de bajo peso molecular, como son el UTMA, que es dimetacrilato de uretano, el TECMA, trietilenglicolmetacrilato. O sea, fíjense que son todos monómeros de bajo peso molecular que van a reducir la viscosidad. Esa es la función de esos componentes. Entonces, esta es la fase orgánica. Cuando se les pregunte cómo está representada la fase orgánica, a través de resinas. Esas resinas son monómeros de alto y de bajo peso molecular, ¿sí? Con respecto a la fase inorgánica va a estar compuesta por un relleno de naturaleza cerámica. Vamos a tener diferentes tipos de componentes cerámicos, como son el silicato de aluminio y bario, el de aluminio y litio, el cuarzo, el sílice coloidal, el circonio y el fluoruro de iterio. Todos estos son componentes de la fase inorgánica. El agente de unión, como les dije, era el vinilsilano. El vinilsilano es una molécula bifuncional que va a unir por un extremo, el extremo vinílico, va a unirse a la parte orgánica y por el extremo del silano se va a unir al componente inorgánico. Bien, ¿qué otros componentes va a tener este material? Va a tener un sistema iniciador de la polimerización, va a tener activadores, va a tener inhibidores y va a tener pigmentos. Cuando nosotros hablamos de polimerización, no sé si recuerdan que hablábamos de que la polimerización se producía por una etapa de iniciación, propagación y terminación. Bueno, las, siempre las sustancias, los monómeros para formar polímeros van a necesitar de un activador. El activador puede ser físico o químico. El físico, ¿se acuerdan cuando hablábamos de polimerización? Podía ser la luz halógena, luz LED, el calor, o sea, la temperatura. Esos son los que producían la activación, o sea, que actuaban sobre sustancias que son sustancias químicas sensibles a estos activadores, iniciándose la polimerización, ¿sí? Bien. ¿Cómo se van a clasificar las resinas reforzadas? De acuerdo al porcentaje de partículas de refuerzo cerámico, o sea, la cantidad que tenga de partículas, de acuerdo al tamaño de esas partículas, de acuerdo a la fluidez y viscosidad, de acuerdo al mecanismo de polimerización y según su presentación comercial. Según el porcentaje de las partículas de refuerzo, vamos a tener las que tienen bajo contenido cerámico, que son consideradas resinas fluidas, y las que tienen alto contenido cerámico, que son resinas condensables. Esto es según el tamaño de las partículas, se clasifican en micrométricas, submicrométricas y nanométricas. Acá tenemos, hablando de la cantidad de relleno, eso nos va a dar resinas con el mayor porcentaje de rellenos, van a ser resinas con alta viscosidad, o sea, van a ser más densas. Las resinas flow o resinas fluidas son aquellas de baja viscosidad, o sea, van a fluir, como la palabra lo dice. Acá tenemos una resina fluida. ¿Cuáles son las características de una resina fluida o composite flow?
tiene menor contenido cerámico, se adapta muy bien a las paredes cavitarias, tiene menor estrés de contracción, buen pulido y mayor flexibilidad. Estas resinas se usan generalmente en cavidades muy profundas, donde se hace una protección primero con una protección pulpar indirecta, y luego se suele colocar este material, o se coloca, mejor dicho, se coloca este material con una pequeña capa antes de colocar una resina condensable. Entonces, para relleno de socavados, o sea, cavidades extensas, para pequeñas correcciones estéticas, para restauraciones de clase 5, restauraciones que no requieran del impacto masticatorio, no sufren el impacto masticatorio. Y en el caso de restauraciones existentes. Esos son los usos de las resinas fluidas o composite flow. Esta es una clasificación donde solamente les voy a recordar nada más, porque hoy en día este tipo de resinas, que son de activación química, se obtenían mezclando dos componentes, una pasta base y una pasta catalizadora. Ya no se utilizan más en la actualidad. Hoy en la actualidad únicamente trabajamos con resinas de activación física, las que vienen en jeringas. Estas, la presentación comercial es en jeringas, que son oscuras las jeringas. ¿Por qué? Porque eh, son sensibles a la luz. Entonces, siempre hay que tener el cuidado de trabajar retirando el material, tapar para que no polimerice o no endurezca. Recuerden que la polimerización es el mecanismo de endurecimiento de este material. Acá están las presentaciones comerciales, entonces esto es lo que se usaba hace un tiempo, hoy en día ya no. Jeringas, que son estas con diferentes marcas, diferentes graduaciones de color, jeringas que vienen para la dentina, con colores para dentina, colores para el cuerpo, para el esmalte, eh, colores para la zona cervical, colores para el cuerpo, la parte media, y colores incisales para darle todo lo que es la estética de una pieza dentaria, para devolver la estética. Y estas son unidosis, que tampoco es mucho, que no se consigue mucho esto, es muy costoso. Bien. O estas son resinas fluidas, que vienen en una jeringa mucho más delgadita. Esto es, esta es la composición que tenía la resina de autopolimerización. De autopolimerización significa que estos materiales estaban compuestos por dos pastas, una pasta base, una pasta reactora. Esos son los componentes. En este caso, en la pasta base estaba el iniciador, y en la pasta reactora estaba el activador, o sea, sustancias de polimerización química o autocurado. Estas son las resinas de activación física, las usadas actualmente. Esos son los componentes. La resina, esta es la resina Bixma, la de alto peso molecular. El relleno, solo está escrito el cuarzo, pero recuerden que tiene varios componentes de la parte cerámica. El iniciador, que es una dicetonamina. El activador, hoy en día se usa mucho la luz LED. Un inhibidor, que es la hidroquinona, que lo que va a hacer es impedir que el material endurezca dentro de la jeringa. Y pigmentos, como son los óxidos metálicos, estabilizadores del color. Entonces, acá tenemos
diferentes colores porque son diferentes tonalidades o depende para qué parte de la pieza dentaria sean, si para el esmalte o para la dentina. Estos son los sistemas de activación. La lámpara de luz halógena hoy en la actualidad ya no se utilizan mucho las luz LED, que lo que hay que tener en cuenta es la longitud de onda de estos instrumentos. ¿Para qué vamos a usar las resinas compuestas? Para restauraciones plásticas, o sea, para devolver o restaurar piezas dentarias con cavidades oclusales, cavidades proximales, cavidades cervicales, grandes reconstrucciones de ángulo, bien, carillas. También se utilizan para resinas compuestas para restauraciones rígidas. Como yo les dije, podíamos preparar nuestra carilla, nuestra incrustación fuera de la cavidad bucal, trabajando sobre un modelo. Se prepara la pieza dentaria, en el caso de una incrustación, se toma una impresión, se realiza un modelo y luego sobre ese modelo se trabaja fuera de la cavidad bucal, polimerizando ya el material fuera. Y luego se lo cementa o se lo adhiere a la estructura dentaria. Como agente de cementación, hay cementos de resinas que son materiales a base de resina y son cementos que se utilizan para cementar, como la palabra lo dice, o unir o adherir incrustaciones, coronas, carillas que sean de naturaleza estética, o sea, que sean estéticos, no metálicos. Recuerden que hoy hicimos el trabajo práctico de cementos dentales y hablábamos que las incrustaciones, coronas o pernos o puentes metálicos cementábamos con el cemento de fosfato de zinc. En este caso, incrustaciones estéticas, coronas estéticas o carillas estéticas confeccionadas en resina o porcelana van a ser cementadas con un agente de cementación que es una resina, un cemento de resina. ¿Estamos? También se utilizan para confeccionar dientes artificiales, o sea que van a ser restauraciones preparadas fuera de la cavidad bucal, y también para el recubrimiento de piezas de estructuras metálicas en frentes estéticos de coronas y puentes, que serían resinas para laboratorio, utilizadas en el laboratorio dental fuera de la cavidad bucal. Bien, esto es algo de los instrumentos para el manejo de las resinas. Para la manipulación de las resinas reforzadas vamos a utilizar diferentes tipos de espátulas, vamos a utilizar pinceles, vamos a usar diferentes, con respecto a las espátulas, se utilizan mucho las espátulas de titanio, hay de marcas comerciales muy lindas como son de la marca Jufredi, hay otro juego de espátulas de la línea LM, que son un juego de espátulas donde nos permiten trabajar porque traen diferentes formas que nos van a poder permitir dar la forma anatómica, devolver la correcta forma anatómica de cada estructura dentaria. Acá están los pinceles que nos sirven para estirar, para poder dar prolijidad y terminación a nuestra resina. Eso es lo lindo que tiene este material, que nos permite poder trabajar, nos da tiempo para poder trabajar antes de que el material polimerice, ¿sí? Una vez que el material polimeriza, vamos a tener que realizar el pulido. El pulido lo podemos realizar con diferentes piedras primero,
utilizando diferentes piedras, ¿sí? De diferentes granos. Estos colores indican los granos, que suelen ser más de pequeño grano, estos suelen ser un poco más gruesos. Tenemos discos que van de mayor, los rojos, de mayor grano a los de menor grano para pulir. Tenemos diferentes tazas, tazas de goma o tazas de silicona que son para pulido, y se utilizan también diferentes pastas para pulir las resinas, para dar un buen acabado y terminación. Acá hablamos de la manipulación. Bien, algo importante a tener en cuenta. Estos materiales tienen una característica: no se adhieren por sí mismos a la estructura dentaria. O sea, que para que este material quede retenido, unido a la estructura dentaria, tanto esmalte como dentina, necesita de un protocolo adhesivo. Ese protocolo adhesivo va a indicar varios pasos. Entonces, si yo tengo una cavidad preparada, tenía caries, se la limpió, listo, tenemos lista nuestra cavidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer antes de llevar este material a la cavidad bucal? Lo primero que se va a hacer es la limpieza de esa superficie con piedra pómez y agua, ¿sí? ¿Para qué se va a realizar eso? Para aumentar la tensión superficial. ¿Está? Entonces, esa es la función de realizar esa limpieza con una brocha que va montada en el micromotor, con piedra pómez que se prepara en un vaso Dappen en una consistencia cremosa. Vamos a limpiar frotando con nuestra brocha, luego vamos a lavar, vamos a secar. Vamos a grabar con una solución preacondicionadora. El ácido fosfórico tiene que ser al 37%. Esto de acá no está bien, sacamos 50%, no va. Es ácido fosfórico al 37%. Y esto depende mucho del tipo de adhesivo que vayamos a utilizar. Hoy en día se utilizan mucho, hay un nuevo sistema adhesivo, un adhesivo universal, que no necesita que realicemos este grabado ácido en dentina. Únicamente nos vamos a limitar a grabar en esmalte en el caso de que usemos el adhesivo universal. En el caso de que tengamos otro tipo de adhesivo, como son los adhesivos de quinta generación, que son adhesivos monoscomponentes, traen primer y adhesivos juntos, vamos a realizar primero un grabado ácido en esmalte, y la dentina se realiza una extensión a dentina de apenas 5 segundos. Si grabamos en esmalte 15, en dentina solo 5, se lava, se seca, y la dentina siempre hay que tener cuidado al realizar el secado. Se realiza el secado con torundas de algodón, presionando, no con aire a presión, porque eh, podemos alterar lo que es la estructura dentinaria. Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de adhesión, para que ustedes entiendan cómo se trata el tejido dentinario en el momento de adherir, y cómo se trata el tejido adamantino, que es muy diferente. ¿Por qué es diferente? Porque son tejidos diferentes en su composición. Entonces, una vez que realizamos el grabado ácido, vamos a lavar con abundante agua durante 15 segundos, luego se va a secar y vamos a aplicar, acá dice aplicar el sellador. En realidad, si nosotros vamos a hacer una restauración con resina reforzada,
lo que vamos a aplicar es el adhesivo. Aplicamos el adhesivo con un microbrush, frotamos la superficie, polimerizamos con la luz LED, se suele dar dos capas de adhesivo, se vuelve a aplicar otra capa, se vuelve a polimerizar y recién ahí vamos a cargar la resina reforzada. ¿Qué vamos a cargar? Dependiendo, podemos usar una técnica incremental, podemos utilizar alguna técnica en bloque, dependiendo también del tipo de resina que vayamos a usar. Eh, y volvemos a polimerizar la resina. Eso es en el caso de que vamos a restaurar una pieza dentaria. En el caso de que vayamos a hacer un sellador, luego de grabar con solución, con la solución acondicionadora, que es el ácido fosfórico, lavamos, secamos y aplicamos directamente el sellador de fosas y fisuras sobre el surco fosa y fisura. ¿Está? Y extendemos solo sobre estos surcos, fosas y fisuras. ¿Y qué hacemos ahí? Polimerizamos. Eso es, entonces fíjense la diferencia en lo que es cuando hacemos una restauración que cuando hacemos un sellador. Cuando hacemos restauración, recuerden que después del ácido fosfórico, lavamos, secamos y va el adhesivo. Y después recién va la resina reforzada. En el caso del sellador, no se aplica, no va el adhesivo. ¿Estamos? ¿Les quedó claro eso? Bueno, acá les explica la resina reforzada o composite de autocurado. Esto es la limpieza con la brocha, piedra pómez está acá, en un vaso DAPE, ¿ven? Se lava, se seca, se aplica el ácido, que el ácido es de este color, que puede venir así, hoy en jeringas vienen los ácidos, luego voy a pasar esto porque esto no vamos a realizar, esto es lo que vamos a realizar. Estos son los adhesivos de los que yo le hablaba, que puede ser un adhesivo monocomponente que trae primer y adhesivo juntos, puede ser un adhesivo universal que no necesita el grabado de la dentina, y puede ser un adhesivo que trae, como en este caso, primer y adhesivo separado. Eso ya van a entender cuando hablemos de adhesivos. Acá en este caso, se va a realizar una restauración con una resina en el sector posterior. Entonces, ¿qué hacemos? Lavamos con piedra pómez. Quiero volver acá. Bueno, lavamos con piedra pómez, secamos, aplicamos el ácido fosfórico al 37%, lavamos, secamos, aplicamos el adhesivo, polimerizamos con la luz. Una vez que está polimerizado, cargamos la resina con una espátula de titanio. Eso es, y polimerizamos de vuelta. Eso es una restauración del sector posterior. Acá tenemos una resina híbrida. En el caso de una resina reforzada híbrida, es aquella que está constituida por una mezcla de diferentes tipos de partículas. Por eso se llama híbrido. Y esta es una resina reforzada en nanopartícula utilizada específicamente en el sector anterior. Esto es selladores de fosas y fisuras, que son resinas más fluidas. Los selladores de fosas y fisuras, entonces, son materiales utilizados para la prevención en el sector posterior, en premolares y molares. Piezas dentarias sanas con fosas y fisuras profundas.
Se realizan tratamientos preventivos que impiden el desarrollo o colonización de bacterias. Estos son los requisitos de los selladores. Deben tener adhesión al esmalte por periodo prolongado, deben tener una rápida polimerización, Vas deben tener queriendo resistencia. vender. Hola, Profe, ¿puede volver a repetir lo anterior? sí, Lo que es selladores de fosas y fisuras. sí. Selladores, fosas y fisuras. Acá. Entonces dijimos que los selladores son materiales utilizados en la odontología preventiva para sellar fosas y fisuras de molares y premolares. Se usan en piezas dentarias sanas con fosas y fisuras profundas. En piezas dentarias con la morfología que impide una adecuada limpieza, pero por supuesto no tiene que haber caries. Es un tratamiento preventivo y la finalidad es impedir el desarrollo y colonización de las bacterias. Estos son los requisitos. Debe tener adhesión al esmalte. Acuérdense que acá estamos trabajando sobre esmalte. Debe tener una rápida polimerización, una adecuada resistencia y dureza, un coeficiente de expansión térmica igual a la pieza dentaria, deben ser insolubles en los fluidos bucales y a su vez deben tener una fluidez adecuada para poder penetrar en esos surcos y fisuras por el efecto de capilaridad. Deben ser de fácil manipulación y deben tener baja tensión superficial. Eso de baja tensión superficial, recuerden que va en contraposición con lo que yo les dije hace un rato, que hacíamos la limpieza con brocha, con piedra pómez y agua. ¿Para qué? Para aumentar la tensión superficial de la pieza dentaria. Entonces, en la pieza dentaria tiene que haber alta tensión superficial para atraer a un líquido, como es esta resina fluida, que va a tener baja tensión superficial. ¿Está? Esto es con respecto a qué tipos de selladores tenemos en el mercado. Tenemos los que son de resina, que puede ser esa resina con relleno, con un pequeño porcentaje de relleno, sin flúor y con flúor. Resinas fluidas sin relleno cerámico y ionómero y las que son de ionómero vítreo. ¿Estamos? Esos son los tipos de selladores que podemos encontrar. Acá está, según la composición, los resinosos y los ionoméricos. Y los resinosos pueden ser con carga o sin carga cerámica. Según la polimerización, hoy en día se encuentran los de fotocurado nada más, que pueden venir en diferentes tonalidades. Lo ideal es elegir los que son con color blanco, porque nos van a permitir controlar en el tiempo la presencia de este sellador en boca. Y por supuesto que lo ideal es que tengamos un sellador con flúor, para que haya una liberación constante de flúor. ¿Estamos? Esta clasificación. Bien, acá tenemos la composición de un sellador. ¿Cómo está compuesto? Por una resina que es una resina Bixma, que recuerden que dijimos que era de muy alto peso molecular. Entonces, ¿qué pasaba? Esta resina era muy viscosa. Y si es muy viscosa, ¿qué va a pasar? No va a poder fluir por el surco, por la fosa que nosotros necesitamos que el material fluya. Entonces, ¿qué se le van a agregar? Otras resinas
que son de bajo peso molecular, ¿sí? Eso va a permitir que sea más fácil de manipular. Si traen relleno, vidrio y cuarzo. ¿Mm? Bien. El relleno inorgánico, acá está con respecto al relleno, en forma de partículas, filamentos, fibras, y eso por supuesto que le va a otorgar al material mejores propiedades mecánicas. La presentación comercial. Hoy en día las resinas son de fotocurado, de fotopolimerización, se presentan en forma de jeringas o en algunos casos puede ser que haya en un frasco, pero generalmente se consiguen en jeringas con diferentes tonalidades. Recuerdan que lo ideal es que consigan o que tengan un sellador de color blanco o con color. ¿Cómo es la manipulación? ¿Qué es lo que hoy hablamos? Era la limpieza con piedra pómez para aumentar la tensión superficial, grabado ácido con solución con ácido fosfórico al 37%, lavamos con abundante agua, secamos y aplicamos el sellador. Esa es la técnica entonces para la manipulación de la resina reforzada. Perdón, del sellador de fosas y fisuras. Esto es sellador, acá está la brocha, la piedra pómez, aplicar el ácido. Este es un sellador que se usaba antes, de 2 componentes, ya no se utilizan más. Esto es lo que se usa hoy. Esto es lo mismo. Aplicamos con un microbrush o con suele traer un aplicador. Fíjense dónde se coloca. No tienen que cubrir toda la superficie oclusal, únicamente los surcos, fosas y fisuras, ¿sí? Controlando que el material penetre adecuadamente y luego se polimeriza con luz. Esto es con respecto a la finalidad del grabado ácido. ¿Por qué realizamos el grabado ácido? El grabado ácido es lo que nos va a permitir que se generen en la estructura del esmalte pequeñas porosidades. Esas pequeñas porosidades lo que van a producir es aumentar la retención del sellador, la humectabilidad del esmalte, la superficie de contacto y formas y espacios en los que pueda penetrar el sellador. ¿Por qué? Porque se van a producir microporosidades donde el sellador va a penetrar y va a poder producirse la polimerización y quedar trabados en esos lugares. ¿De qué depende la penetración del sellador? Depende de la geometría de las fosas y fisuras. Cuanto más abierta sea esa fosa, esa fisura, sin caries, siempre eso tengan en cuenta, mejor es la penetración, de la tensión superficial alta de la pieza dentaria, de la viscosidad del sellador, que debe tener baja viscosidad, y de un ángulo de contacto. El ángulo de contacto debe ser bajo, debe ser mínimo. ¿Qué es el ángulo de contacto? Cuando nosotros colocamos un material fluido sobre una superficie, se toma un ángulo que va a estar determinado por la superficie y por el líquido que esté cubriendo. Cuanto más fluya ese material, más bajo o más chico es nuestro ángulo de contacto. Por eso se llama ángulo de contacto cero. Y tiene que ver con la capacidad de mojar, de fluir de un material.
¿En qué casos no vamos a usar en fosas y fisuras planas? Por supuesto, si no hay superficies oclusales con surcos y fosas bien definidos, no es necesario. En dientes de adultos que permaneció mucho tiempo sin caries, no hay necesidad de realizar un sellador en una persona que tuvo mucho tiempo sus piezas dentarias sanas. En pacientes que no acuden regularmente a la consulta, o sea, son pacientes que no se los puede controlar habitualmente, por lo que no vamos a poder controlar la presencia, persistencia de este sellador en boca. Y se recomienda que la lesión, o sea, el surco, fosa y fisura, no exceda de 0,5 milímetros de diámetro. Y por supuesto que su profundidad no alcance al tejido dentinario. Bien, esta es la bibliografía. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre esto que vimos hoy? Entonces vimos resina reforzada, material de naturaleza combinada, selladores, son materiales también combinados, o pueden ser selladores únicamente resinosos, o selladores ionoméricos. ¿Está? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Puede pasar la diapositiva de la bibliografía, doctora? Sí. Gracias, doctora. Bueno, ¿algo para preguntar? Bueno, ahí la doctora Florencia, ella les va a tomar asistencia, así que escuchen sus nombres que le Sí, va a le tomar. empiezo a tomar.